Bueno, buenas tardes a todos. Retomamos el ciclo de pensamiento político argentino. Hoy nos visita Juan Godoy. Nos va a hablar sobre Jauretche. Ya les mandamos, por mail les mandó Juan Francisco un poco de material. Bueno, Juan Godoy, muchas gracias por venir. Es licenciado en Sociología de la UBA, magíster en Metodología de la Investigación. Es docente de la UBA, de la Universidad Arturo Jauretche, de la Universidad Nacional de Lanús, del Instituto Universitario de Derechos Humanos Madre de Plaza de Mayo, UTN, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Fue becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y es autor de Forja de Nacionalismo Popular, la Forja de Nacionalismo Popular, que acá la tiene. Así que bueno, muchas gracias, Juan. Los dejo con ustedes. Después de una exposición abrimos a preguntas. Bueno, muchas gracias a Agustín. Muchas gracias acá por la invitación a charlar en esta tarde acerca de... La idea era charlar de Forja justamente y hacer un poco de hincapié en dos de las figuras principales de esa agrupación político-cultural, que eran la figura de Arturo Jauretche, que bien refería acá Agustín, y la figura de Raúl Scalabrini Ortiz. Esa es un poco la idea. Es decir, tenemos sé varios temas que vinieron viendo pensadores más clásicos y demás, por lo que me venían diciendo, ¿no? Alberdi, Sarmiento, Pellegrini, ¿no? Bueno, de todas formas, habían estado hablando del peronismo también, ¿no? La clase pasada. Así que bueno, acá también ya estamos en el siglo XX con una agrupación que va a ser nodal en el pensamiento político argentino y va a ser nodal para el desarrollo posterior del peronismo, ¿no? Digo, va a ser fundamental y va a ser una pieza clave ahí, muchas veces quizás olvidada, pero una pieza clave al fin y al cabo. De Forja justamente no hay muchos estudios. Yo le pasé una bibliografía que era un texto, como yo decía, más obligatorio, pongámosle, una parte computativa, y después le pasé un listado de textos y demás vinculados a la temática de Forja, ¿no? Vinculados a la temática de Forja, en tanto rastreando uno encuentra escritos y demás, pero escritos sobre Forja específicamente. En gran medida de importancia hay uno que es de Miguel Ángel Sena, que es un texto de la década del 70, eso lo editó Editorial Belgrano, quizás un poquito difícil de conseguir, pero se llama Forja, una aventura argentina, un texto interesante para ver, ¿no? Y después están fundamentalmente los trabajos de Norberto Galazo a través de la figura de Scalabrini Ortiz, justo charlamos con un compañero recién, y la figura de Arturo Jauretche, ¿no? Las biografías de los autores, ahí hay una parte que le dedica a Forja, pero haciendo eje en la figura de Jauretche y de Scalabrini en el otro caso. Así que bueno, un poco también lo que vamos a hacer nosotros, pero quizás haga un poco más de hincapié en Forja por el interés, en el sentido de que es una agrupación un poco subestudiada, decimos nosotros, ¿no? Una agrupación que ha quedado un poco de lado en la historiografía en general argentina, ¿no? Primero algunos datos, algunos tienen la tienen en la agrupación, otros quizás no tanto, algunos 2, 3 datos nomás. Forja es Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, ¿sí? O sea, son tipos que vienen del radicalismo irigoyenista, ahora después yo hago referencia a eso. Surge en el año 1935. ¿Sí? Surge el 29 de junio de 1935, aquí cerquita, en un sótano en la calle Corrientes, al 1700, y al tiempo se mudan a un sótano a la vuelta, en la calle Lavalle, también a la misma altura, ¿no? Ese sótano de Lavalle es como, en cierto sentido, como un sótano ya como mítico dentro del pensamiento político argentino, porque fue el sótano, insisto, donde estaba esta agrupación. Interesante ya pensar en la figura del sótano en el sentido de un subsuelo, ¿no? Cómo en un subsuelo empiezan a anidar muchas de las ideas que después van a aflorar en la Argentina, ¿no? Para algunos será para bien, para otros será para mal, pero muchas de las ideas que empiezan a estos tipos a decir en ese sótano, a veces para poca gente, a partir de la década del 40 ya para más gente y en otros lugares también, pero esas ideas que afloran ahí en un sótano como una semilla van a ir germinando y van a germinar en un nuevo movimiento político en el siglo XX, ¿no? El nombre de Forja
también es un nombre que lo ideó Arturo Jauretche. Jauretche era un tipo muy interesante en tanto idear conceptos, frases fuertes, ¿no? Tenía un estilo de comunicación política, podríamos decir, en cierto punto moderna, ¿no? Primero le digo lo de Forja y después les digo alguna de las frases. Primero, Forja, ¿no? Esto lo inspira a Jauretche una frase de don Hipólito Yrigoyen que dice en algún momento: todo taller de forja parece un mundo que se derrumba. Dice esa frase así linda para mí, Yrigoyen, y de ahí toma la idea de Forja Jauretche y al mismo tiempo le va a poner una letra a cada una palabra a cada una de las letras, ¿no? El forjismo surge entonces a mediados de la década del 30, conocida como década infame, ¿cierto? Ese nombre se lo pone un periodista, publicista argentino que se dedica a combatir a esos diferentes gobiernos de esa década, que es José Luis Torres, un periodista bastante olvidado que tiene vínculos desde ya con el forjismo, ¿no? Esa década infame en la que reina fundamentalmente, dice Torres, reina el fraude electoral abierto, ¿no? A partir del año 32. Torres dice: la década infame no es desde el 30, sino desde el 32. Porque recuerdan, ahí hay un interregno que gobierna Uriburu, ¿cierto? Después se llama elecciones y ahí va a asumir Agustín P. Justo con Julito Argentino Roca, ¿cierto? El hijo del que había sido 2 veces presidente de la nación. En ese marco reina el fraude electoral, y lo que reina también es, además de la corrupción y demás, reina la entrega de la Argentina a una potencia extranjera, fundamentalmente Gran Bretaña, ¿sí? Entonces digo, esos son quizás los 2 puntos que se marcan en Torres y también los forjistas para denominar a esta década como década infame, ¿no? En ese sentido. Entonces surge en el mediados de esa década y surge específicamente la agrupación a partir del levantamiento de la abstención radical. Hay 2 hechos que detonan que la agrupación surja. Primero, el levantamiento de la abstención radical. Si ustedes recuerdan, los que están más vinculados a la historia por lo menos, después del golpe del 30, el radicalismo irigoyenista llama a la abstención. Es decir, a no presentarse al voto. Pero esa abstención, dicen los irigoyenistas, retoman la idea de Irigoyen cuando surge el radicalismo, ¿no? Fines del 19, principios del 20, y es una abstención, pero no es una abstención quietista, sino es una abstención revolucionaria. Es decir, es una abstención que no se presenta al voto, pero intenta, vía insurreccional, tomar el poder o forzar la situación electoral, ¿no? Entonces va a haber a lo largo de esos años varios levantamientos, ya en la década del 30, en el 31, en el 32 hay uno que lo lidera un tipo que se llama Cataño, que hace un plan bastante importante de una insurrección, y luego, fines del año 33, principios del año 34, detona el levantamiento de Paso de los Libres. Paso de los Libres, Corrientes, ¿no? Pasan de Brasil hacia Corrientes los tipos, y ese es un levantamiento que tiene ramificaciones en todo el país, ¿sí? Y ese levantamiento, sobre el cual Jauretche va a escribir un poema, que es El Paso de los Libres, relato de la última revolución radical, libro cuyo prólogo es de Jorge Luis Borges, ¿no? Que puede llamar la atención porque, podríamos decir, están un poco en las antípodas ideológicas, Borges y Jauretche, ¿no? Pero en ese momento Borges todavía no estaba más vinculado a la cuestión popular y demás, ¿no? Había escrito El tamaño de mi esperanza, donde reivindicaba la figura de Juan Manuel de Rosas. Le había escrito 2 poemas a la Revolución Rusa. Es decir, un Borges diferente al Borges que va a venir en los años posteriores. Y le escribe el prólogo porque Homero Mansi le manda el librito de Jauretche y bueno, le escribe un prólogo, Borges y demás. En algún momento le preguntan a Borges años después de eso y él dice que nunca escribió ese prólogo, una cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, así la cuestión. Ahí está el librito. El segundo prólogo a ese libro se lo hace Jorge Abelardo Ramos porque Ramos le devuelve a editar ese libro a Jauretche con una editorial que tenía. Vieron que Ramos tenía varias editoriales, esta era
Coyoacán, ¿no? Que le había puesto así, el lugar donde lo matan a Trotsky, ¿no? En México. Cuestión, levantamiento de la abstención radical, levantamientos insurreccionales, insisto, porque esa abstención es revolucionaria. Intentan volver, fracasa la de Paso de los Libres, como fracasan todos los demás levantamientos, y ahí, en determinado momento, a la muerte de Irigoyen, el 1 de junio del 33, el radicalismo se reorganiza alrededor de la figura de Alvear. Es decir, Irigoyen, antes de morir, lanza una frase que es: hay que rodear a Marcelo, dice, ¿no? Una frase ambigua, si uno quiere, pero que en gran medida se aprovechó, el alvearismo aprovechó por lo menos la frase y dijo hay que rodear a Marcelo. Quiere decir que el radicalismo se tiene que reorganizar alrededor de la figura de Alvear. No sabemos si era así o no lo que había dicho Irigoyen, cuestión que el radicalismo se empieza a reorganizar alrededor de la figura de Alvear. Es decir, de los sectores más conservadores, podemos decir, del radicalismo, ¿no? Los sectores galeritas que le decían en su época. Entonces, en ese marco, el radicalismo va a levantar la abstención revolucionaria, va a levantar la abstención y va a empezar a participar de este juego pseudodemocrático, ¿sí? Ese hecho, el fracaso de los levantamientos insurreccionales y fundamentalmente, y todas estas cuestiones están ligadas, la sanción del pacto Roca-Runciman, pacto que entre los puntos tenía el levantamiento de la abstención del radicalismo, es decir, Gran Bretaña le dice a la Argentina: vamos a firmar este pacto, pero nosotros necesitamos que el partido mayoritario esté integrado a la vía política, porque si no es un pacto que sin el partido mayoritario como que no tiene mucha viabilidad quizás, ¿no? Entonces, en ese marco, levantan la abstención y se firma el pacto Roca-Runciman, fines del 34, principios del 35, se firma tipo en diciembre, ya enero, los primeros días de enero, entra todo el paquete de leyes vinculado al pacto Roca-Runciman. Al pacto Roca-Runciman los forjistas lo van a llamar como Estatuto Legal del Coloniaje, ¿no? Es decir, es un estatuto, algo firmado, que es legal, dicen ellos, porque va por el Parlamento. Que quizás le podrían haber dicho que era pseudo legal por el fraude, pero bueno, ellos dicen legal porque va por el Parlamento del coloniaje, ¿no? O sea, legaliza el coloniaje sobre la Argentina, dicen ellos, ¿no? Porque, yo no quiero entrar mucho en el pacto porque quería ir más a las ideas de la agrupación, pero el pacto, además de esto de que firma que el 85% del comercio exterior lo va a manejar Gran Bretaña, está entre sus puntos quizás más lesivos, está la idea que la creación del Banco Central de la República Argentina, cuyo directorio va a estar compuesto mayoritariamente por empresarios británicos, ¿no? La mayoría accionaria era británica, la carta orgánica, dicen los forjistas, la redacta un británico, ¿no? La redacta Sir Otto Niemeyer, que también había participado en la fundación del banco en Brasil anteriormente. Entonces ese hecho es fundamental, estos principios del 35, y Forja surge a mediados del 35, en junio del 35, el 29 de junio de ese año, y esta agrupación va a durar 10 años, se va a desintegrar en 1945. Tiene dos momentos como de desintegración. Primero, 17 de octubre, el mismo día, prácticamente 17, 18, se desintegra la agrupación. Cuestión que eso lo hace Jauretche un poco intempestivamente y después manda a consultar a las filiales del interior para hacer la formalidad y el 15 de diciembre del 45 se termina de desintegrar esta agrupación, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasó en todo este tránsito? Es un poco la idea para transitar para nosotros. Forja tiene varias influencias, ¿sí? Varias influencias entre las cuales tenemos el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo en boga en esa época, es decir, el nacionalismo fueron los que le habían dado la contención ideológica al golpe de Estado de Uriburu, ¿no?
Lugones había dicho en el centenario de la batalla de Ayacucho, estando, si mal no recuerdo, en Perú, puede ser que me equivoque el lugar, pero dice, ha sonado la hora de la espada, había dicho Lugones, ya representante de ese nacionalismo de cuño oligárquico, se le suele decir, ¿no? Un nacionalismo elitista, si ustedes quieren, ¿no? Forja va a tener puntos de contacto con este nacionalismo. Por ejemplo, hay quienes están, los hermanos Irasusta, que en el año 34 escriben un libro fundamental para esta época, en las ideas políticas, que es La Argentina, el imperialismo británico, ¿no? La Argentina, el imperialismo británico. En ese marco, los forjistas tienen vínculos con estos nacionalistas, pero hay una diferencia fundamental, que ahora después yo la voy a decir un poquito más profunda, es que para los forjistas la nación es el pueblo. Entonces ahí va a haber un punto de distancia fundamental con estos nacionalistas que, insisto, después lo profundizo un poco. Después, la influencia evidente del irigoyenismo, ¿no? Es decir, ¿qué radicalismo reivindican los forjistas? El irigoyenismo. Ante el levantamiento de la abstención del alvearismo, los tipos dicen, nosotros levantamos la bandera de Irigoyen, dicen los tipos, ¿no? ¿Qué bandera de Irigoyen? Y el Irigoyen que había creado YPF, ¿no? El Irigoyen que había hecho que los trabajadores entren por primera vez a la casa de gobierno, ¿no? El que había eliminado que se pague con vales en los ingenios. Bueno, el Irigoyen más de cuño más popular es el que reivindican los forjistas, ¿no? Porque Irigoyen, como todo gran líder político, tiene sus sombras, sus luces y sus sombras, podríamos decir, ¿no? Bueno, digo, ¿cuál es el Irigoyen que reivindican los forjistas? Es este Irigoyen. Después también tienen ciertos vínculos con Manuel Ugarte, un pensador bastante olvidado, ¿no? Dentro de las ideas políticas argentinas. Ugarte, que era amigo de Rubén Darío, Amado Nervo, es de los principales tipos de la Revolución Mexicana, ¿no? Un tipo totalmente relevante en su época, que edita 40 libros, y de esos 40 libros en la Argentina no le editan ni uno, ¿no? Pero el tipo es fundamental para entender América Latina. Bueno, tienen vínculos. Ugarte es el principal orador de la reforma del 18. Este año se están cumpliendo justamente 100 años de esa reforma. Alonso Baldrich, también, un tipo que en la década del 20 había fundado una asociación para la nacionalización de toda la estructura petrolera. Manuel Ortiz Pereira, que Manuel Ortiz Pereira es paradójico porque es influencia en Forja y a la vez es forjista. Pero es influencia, ¿por qué? Porque era un tipo más grande que casi todos los forjistas. Este tipo era fiscal, Manuel Ortiz Pereira. Pero cuando el golpe de Estado contra Irigoyen, renuncia como fiscal y se pone de defensor de la figura de Hipólito Yrigoyen. Tiene 2-3 libros, Manuel Ortiz Pereira, muy interesantes. El SOS de mi pueblo, Por nuestra redención económica y cultural, y algún librito más. Lo que es fundamental de Ortiz Pereira es que es una influencia fuerte en Jauretche, ¿no? Es uno de los pensadores que más lo influencia Arturo Jauretche. Vieron que Jauretche tiene el Manual de Sonceras Argentinas, ¿no? Libro conocido. La idea la toma de Ortiz Pereira. Ortiz Pereira hablaba de los aforismos sin sentido. Al fin y al cabo, una soncera sería un aforismo sin sentido, ¿no? Entonces, insisto, tiene ese vínculo. También tienen vínculos con este periodista José Luis Torres, que yo había dicho anteriormente, que es el que le pone la década infame. Tienen cierto vínculo con el marxismo, pero aquí el vínculo puede ser, pero de forma individual, no como agrupación. Es decir, no toma la agrupación el esquema marxista para analizar la realidad nacional, ¿no? Podría tomarlo, pero no lo toma. Pero sí alguna influencia a nivel individual, ¿no? Podría ser alguna cuestión en Scalabrini, bueno, y algunos más. Saúl Taborda, el pedagogo también, vinculado a la reforma del 18, tejen vínculos también con movimientos de América Latina como el APRA en Perú. Ahí tiene un vínculo muy, muy fuerte con Víctor Raúl Haya de la Torre. Uno puede encontrar ideas muy similares en los dos movimientos. Tiene vínculos también con Gualberto Villarroel. Va a llegar Villarroel a ser presidente de Bolivia, ¿sí? Termina mal Villarroel, algunos lo recuerdan, ¿no? Termina asesinado y colgado de un farol de la plaza pública, ¿no? En el año 48 lo
cuelgan en la plaza pública, en la Plaza Murillo. En la plaza que hacía más o menos 140 años, habían colgado a Murillo y a todos los tipos que habían hecho el levantamiento en 1809. Por eso esa plaza se llama Murillo. Como 140 años después lo cuelgan de un farol a Gualberto Villarroel. Hoy hay una placa ahí que recuerda esa situación. En estos 10 años de actividad de la agrupación, y voy entrando más en las ideas, los tipos editan 13 cuadernos, que son 13 cuadernos que son como, en cierto punto, como hay cierta cosa como mítica ya en esos cuadernos muy difíciles de conseguir, ¿no? A los que les gusta rastrear libros y esas cosas, son difíciles de conseguir. Muchos volantes, hacen volantes para repartir en la calle, porque era una agrupación político-cultural, ¿no? Hacen afiches, dictan cerca de 4.000 conferencias. Y ahora hago una aclaración. 4.000 conferencias, es decir, 10 años de vida, 4.000 conferencias son aproximadamente una conferencia por día. O sea, es de una actividad muy fuerte la agrupación, ¿no? Es una actividad muy fuerte. Esas conferencias, y ahí hago la aclaración, a veces consistían en un acto relámpago acá en el centro. A veces aprovechaban cuando, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, aprovechaban cuando se desconcentraban y empezaban ahí a hacer como un discurso. Y después, conforme pase el tiempo, también va a haber actos en teatros y esas cuestiones cuando crezca más la agrupación. Editan publicaciones periódicas en varias provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Lincoln, que era parte de Jaureche, ¿no? Bueno, también en Bahía Blanca, también en Entre Ríos, en diferentes lugares editan varias de las publicaciones, que también son como 13, ¿no? Algunas de cierta importancia y otras de no tanta importancia, ¿no? Digo importancia en el sentido que hay uno que es un número solo, por ejemplo, que se llama La Gota de Agua, esa la dirigía Scalabrini Ortiz, salió solo un número. Pero después también Scalabrini dirige otra publicación que es Reconquista, que saca 40 números. ¿Sí? Cuando Scalabrini no lo puede sostener más, ese periódico, porque lo sostenía con el impulso propio, saca un titular que dice Reconquista muere hoy, dice, ¿no? Pone. Lo habían querido comprar de la embajada alemana, pero Scalabrini no quiso. Entonces Jaureche en Forja es un poco el armador político, podríamos decir, ¿no? Es el que se dedica a armar políticamente, a tejer vínculos, ¿no? Lo que hoy sería como dice, un rosquero de la política. Bueno, esa era la función un poco que cumplía Jaureche en la agrupación, ¿no? Es decir, tejía vínculos con las Fuerzas Armadas, es el que teje el vínculo con Perón, que ahora después vamos a hacer referencia, teje vínculos con diferentes organizaciones políticas, digo, es el tipo que teje. Y Scalabrini Ortiz, más bien, va a ser como el inspirador ideológico de la agrupación, ¿no? Es decir, hay un autor por ahí que dice, es el norte ideológico de Forja. Interesante, claro, porque el tipo es, si bien Scalabrini en general no va a estar afiliado, se va a afiliar en un momento muy cortito a la agrupación, pero no va a estar afiliado a Forja, Scalabrini, porque para ser afiliado a Forja vos tenías que ser afiliado radical, y Scalabrini no era afiliado radical. En un momento Forja levanta la necesidad de ser radical para ser forjista, y ahí Scalabrini se afilia a la agrupación, pero rápidamente, por un hecho que es medio largo de explicar, termina renunciando, ¿sí? Entonces, el forjismo va a tener un nacionalismo, y un nacionalismo particular va a ser el forjismo. Yo primero hago una referencia corta al nacionalismo, pensando por lo menos de Hernández Arrey, otro gran pensador del siglo XX argentino, Juan José Hernández Arrey, que aborda mucho la cuestión del nacionalismo, y él dice algo así como que el nacionalismo no es un término unívoco, dice, ¿no? Sino que tiene diferentes acepciones. Y para mí es interesante para poder pensar la realidad. El tipo dice, claro, es diferente, dos cosas va a diferenciar. Es diferente si hablamos de un nacionalismo de un país opresor, ¿no? De un país que es un nacionalismo expansivo, que se expande por sobre sus fronteras nacionales y avasalla a otros pueblos,
Es muy diferente ese nacionalismo si hablamos de un nacionalismo defensivo, dice Hernández Arrey. El nacionalismo defensivo es el típico de los países coloniales o semicoloniales, que lo que hacen es levantar banderas nacionales, reivindicaciones nacionales, ante el avance de otro país sobre su soberanía, ¿no? Ahora bien, dentro de ese nacionalismo de los países oprimidos, podríamos llamarlo así, coloniales, semicoloniales, aparece dos tipos de nacionalismo, dice Arrey. ¿De qué depende qué nacionalismo es? Del sector social que lo proclame, es decir, del sector social que lo lleve a cabo. Si ese nacionalismo lo lleva a cabo una élite, es un nacionalismo elitista u oligárquico, como el que había nombrado antes, que tenía vínculos con el forjismo, pero tenía distancia. Si es un nacionalismo que lo lleva a cabo las masas populares, dice, es un nacionalismo popular. Bueno, el de Forja sería un nacionalismo que pretende ser un nacionalismo popular, ¿sí? O nosotros lo podríamos, según esta caracterización que hace Hernández Arrey, lo podríamos tomar como un nacionalismo popular. La idea entonces es dividir un poco las ideas de ese nacionalismo forjista en sus aspectos políticos, económicos y culturales, ¿sí? O sea, un poco ese pasaje voy a hacer para abordar las ideas, la parte política, ahí va a aparecer un poco más Jauretche, en la parte económica va a aparecer mucho más Scalabrini Ortiz, y en la parte cultural también va a aparecer quizás más Jauretche y algunos que otros más, ¿sí? Entonces ese va a ser un poco el pasaje de acá al final, ¿sí? Como para ser ordenado. Insisto, Forja entonces en medio de la década infame. Si uno quiere comprender la década infame, lo que puede hacer es bajarse los tangos de Enrique Santos Discépolo y escucharlos. La mayor parte de 40 tangos escribe Discépolo, la mayor parte de esos tangos son de la década del 30 y la mayor parte de esos tangos refleja muy bien la realidad de la Argentina del 30, ¿no? Varios conocidos como Cambalache, Gira Gira, o en Tres Esperanzas, Discépolo dice, cachal bufoso y chau, vamos a dormir, dice en un momento, ¿no? Y uno dice, puede ser trágico, pero en realidad cuando alguien por ahí revisa los índices de suicidio de la Argentina, se encuentra primero con que mucha gente reconocida se suicida, desde Alfonsín Astorni a Horacio Quiroga, Enrique Méndez Calzada, a que intentan de asesinar acá en el Senado de la Nación, ¿no? Lisandro de la Torre, ¿cierto? Que también se va a terminar suicidando. Pero también se suicida mucha gente de a pie. Alguien encuentra el dato estadístico y encuentra que en esa época, en el año 32, toca pico y hay 2 suicidios por día. Es decir, 2 argentinos se quitan la vida en esa década del 30. Claro, Discépolo veía eso porque frecuentaba, ¿no? Y demás, la realidad, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco, ese es el momento en que surge esta agrupación. Mucho hecho a pulmón, podríamos decir, sobre todo en los primeros tiempos. Es una agrupación de político-cultural, insisto, de bolsillos flacos, ¿no? No es, digo, una agrupación que dispone de alguien que financie, lo que fuera. Una agrupación de bolsillos flacos que va a intentar de utilizar bien los recursos que tiene, ¿no? Y mucho impulso, podríamos decir, y ganas de transmitir un conjunto de ideas. Y esas ideas van a ser fundamentales y van a ser parte del ideario político argentino del siglo XX. Es decir, muchas de las consignas que emergen en la década del 40 y los 50 y demás, y hasta muchas que se usan hoy, al vocabulario político argentino las incorporó Forja, podríamos decir. Por eso es fundamental y es un eje central para pensar la política en el siglo XX, ¿no? Entonces, primero, el aspecto político de este nacionalismo de Forja, ¿no? Ese nacionalismo de Forja, en su aspecto político, tiene una cuestión central, que es la relación entre la nación y el pueblo. Esto que yo les decía, estos tipos piensan que la nación es el pueblo, piensan ellos. Fíjense, dice acá una frase, dice, pueblo y nación son equivalentes en América.
dicen los tipos, ¿no? O sea, hay un vínculo ahí que no es menor porque los diferencia del nacionalismo, insisto, de cuño más elitista, de cuño más oligárquico, ¿no? El pueblo es condición necesaria para el desarrollo de la nación. No puede haber un proyecto de nación que no tenga en cuenta al pueblo, piensan estos tipos. El pueblo, al mismo tiempo, actúa como fuente del pensamiento del forjismo, ¿sí? La idea de estos forjistas es construir desde el pueblo y con el pueblo, dicen él, ¿no? No es construir para, que sería diferente el para, ¿no? Sino es desde y con el pueblo, dicen los tipos. Y construye una categoría que me resulta interesante, que es la categoría de posición nacional, ¿sí? Es la categoría de posición nacional. Forja, asimismo, no se reivindica como nacionalista. ¿Por qué? Porque el nacionalismo en la época estaba asociado al nacionalismo reaccionario, ¿no? La emergencia del fascismo. Entonces ellos dicen, nosotros somos nacionales. Y nosotros construimos una posición que es nacional. Por eso yo digo, el nacionalismo popular es analítico, pero Forja iría en nacionalismo popular. Pero en su momento ellos dicen, somos nacionales. Fíjense, Jauretche en una ocasión, discutiendo con estos nacionalistas, le dice así, le dice, el nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre. Al amor del hijo junto a la tumba del padre. En cambio, el nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. Es decir, para ustedes, les dice, la nación se hizo y fue derogada. Para nosotros, la nación está por nacer. Claro, porque ese nacionalismo era fuertemente reaccionario, quería volver a un pasado utópico, podríamos decir, ¿no? Es decir, tipos que estaban en contra de la Revolución Francesa a veces porque había trastocado el orden social, ¿no? Querían volver a un orden anterior. Por eso la idea de la reacción como un nacionalismo reaccionario. Dice, para nosotros la nación sigue naciendo, dice Jauretche, ¿no? Les dice discutiendo a estos nacionalistas. Entonces, lo que Forja sustenta es una posición nacional. Acá retoma Forja, es una agrupación muy original, y retoma, podríamos decir, lo que decía Simón Rodríguez allá, ¿no? El maestro de Simón Bolívar, que decía algo así como, si en América Latina no inventamos, lo único que vamos a lograr es errar, ¿no? Por eso nosotros o inventamos o erramos, o inventamos un pensamiento propio que surja de nuestra propia realidad, o vamos a terminar errando. Es decir, si copiamos, erramos, ¿no? Sin ser cerrazón frente a lo extranjero, si copiamos, erramos. Y eso es lo que va a hacer Forja. Forja no es que desecha las ideas de afuera, pero no las incorpora como absoluto. Es decir, lo que no hace Forja es importar acríticamente ideas realizadas en otro tiempo y o en otro lugar, ¿no? O sea, lo que hace es incorporar ideas, pero tamizarlas con la propia realidad, ¿no? Jauretche decía, la diferencia es en una letra. Nosotros no adoptamos. Cuando uno adopta, lo adopta como una totalidad, como un absoluto. Nosotros lo que hacemos es adaptar. Tomamos ideas, pero las adaptamos a la propia realidad, ¿no? Entonces la cuestión no es incorporar, según había hecho en gran medida el pensamiento político argentino del siglo XIX, esto es, incorporar ideas a partir, podríamos decir, de esa dicotomía entre civilización y barbarie, y se incorporaban valores universales, se los incorporaba como absolutos, ¿no? En lugar de incorporarlos en lo que pudieran contribuir al desarrollo de la cultura propia, se los incorporaba como absolutos en reemplazo de la propia cultura. Entonces lo que buscan hacer los forjistas es construir una propia perspectiva. Nosotros queremos construir nuestra propia perspectiva en relación a nuestras necesidades y en relación a nuestros intereses, ¿no? No le interesa tampoco una construcción doctrinaria al forjismo. Lo que quieren es tener ideas que permitan, dicen, ir hacia los hechos concretos. O sea, tener ideas que nos permitan abordar la realidad nacional, dicen estos forjistas. Por eso Forja es una expresión genuinamente argentina.
O sea, genuinamente nacional en ese punto. O sea, es creativa, podríamos decir, en varias de las cuestiones que hacen ellos, ¿no? Dice, nosotros queremos aportar al pensamiento argentino el método y los modos de conocer nuestra realidad y señalar los rumbos necesarios de una política nacional. Insisto, la intención no es doctrinaria, sino es tener ideas para pensar la realidad nacional, ¿sí? Y ahí, entonces, la idea es, usa una frase que es, a la realidad argentina se la enfrenta con un criterio argentino, ¿no? A la realidad argentina se la aborda con un criterio argentino. Algo parecido había dicho Lugones. Lugones en un momento había reclamado. Lugones en un momento dice, reclama ojos mejores para ver la patria, dice Lugones, ¿no? Bueno, algo parecido está haciendo. O el cubano José Martí había dicho, muchas veces salen de las universidades en América Latina, los estudiantes salen a adivinar el mundo, dice, con antiparras norteamericanas o europeas, dice. Bueno, esto es lo que quiere romper el forjismo, podríamos decir. Lo que quiere es construir una mirada propia. Por eso dice, a la realidad argentina se la enfrenta con un criterio argentino, dicen los tipos, ¿no? Entonces, en esta lógica, esa posición nacional no es una posición argentina, sino nosotros podríamos decir es una posición nacional latinoamericana. Forja va a incorporar a la Argentina al continente latinoamericano, ¿no? Cosa que no siempre pasa en el ideario político argentino, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el siglo XIX, aparece la idea de la Argentina casi parte integrante de Europa y de espaldas a América Latina, ¿no? Así incluso se construye el país, se construye de espaldas al interior del continente y de cara a Europa, ¿no? Podríamos decir la conformación de nuestro Estado Nacional en gran medida es en ese sentido, ¿no? Entonces acá es una posición nacional latinoamericana, ¿sí? En ese marco podríamos decir, los forjistas piensan, como dice Jorge Abelardo Ramos, dice algo así como, claro, nosotros somos un país porque fracasamos en ser una gran nación. Nosotros somos argentinos, dice, porque fracasamos en ser latinoamericanos. Lo dice mucho posteriormente, lo dice en el año 68, si mal no recuerdo, en el libro de Historia de la Nación Latinoamericana, pero es este el espíritu de los forjistas. Es este el espíritu de los forjistas, ¿no? Por eso van a reivindicar entre las figuras que reivindican, van a reivindicar la figura de Simón Bolívar, una figura maldita en la historiografía argentina, porque a Simón Bolívar le había pesado la pluma de Bartolomé Mitre, ¿no? La pluma de Bartolomé Mitre le había pesado en el sentido que Mitre había dicho cómo lo había enfrentado a San Martín, ¿no? Bolívar sería el que le quitó la gloria a San Martín, ¿cierto? Entonces los forjistas van a reivindicar la figura de Simón Bolívar, ¿sí? Entonces en este marco los forjistas también van a abordar fenómenos históricos, ¿no? Como digo, lo que van a buscar es hilos conductores entre el pasado para poder pensar el presente y siempre la mirada es una mirada cargada de futuro en estos forjistas, ¿no? Muchas veces hablan de América en lugar de Latinoamérica, y yo por ahí en los textos que dejé, pero los forjistas mismos aclaran que esa América que ellos piensan termina en el Río Bravo, una cosa así, ¿no? Dicen. Es decir, algo parecido a lo que había dicho Martí también, que hablaba de nuestra América en contraposición, decía la América que no es nuestra, ¿no? Sería como la América hispana, ¿no? En contraposición a la América anglosajona, en ese marco. De Martí los forjistas retoman esa misma tradición de pensamiento, ¿sí? No hay una posición, en los forjistas tampoco, y ahí podemos pensar en Scalabrini como de reivindicación absoluta de un pasado idílico de las poblaciones indígenas y demás. No, lo que hay acá sobre todo, y aparece muy claro en Scalabrini, es la idea del mestizaje, ¿no? La idea del mestizaje va a ser central. Es central para pensar América Latina y es central para pensar a Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz está pensando en el mestizaje, ¿no? Vasconcelos, el mexicano, también piensa lo mismo. Vasconcelos hablaba de la raza cósmica, decía. No, Hispanoamérica tiene una raza que es única, que es la raza cósmica. La raza cósmica sería
el mestizaje, ¿no? Una cosa sensacional que tiene nuestro continente. En relación a la geopolítica, así paso al aspecto económico del nacionalismo, me vengo controlando el tiempo, así que no cunda el pánico, sería. Bueno, en relación a la geopolítica, Forja va a plantear el neutralismo en la Segunda Guerra Mundial. Va a levantar muy fuertemente la bandera de sostener una posición neutral en este conflicto mundial, ¿sí? Los forjistas lo que consideran es que la guerra mundial es un fenómeno ajeno a nosotros, que lo único que nosotros podemos tener si participamos de esa guerra es muertos. En un momento que se está por quebrar el neutralismo, Argentina lo va a sostener, si ustedes recuerdan, prácticamente toda la guerra, hasta que la guerra ya está terminada y ahí se rompe el neutralismo. Al fin y al cabo, le venían pidiendo sanciones a Argentina y demás, ¿no? Incluso Jauretche en ese momento se pelea con Perón, ¿no? Ahora después lo comento, pero se pelea. Y después, años después, Jauretche dice, al fin y al cabo tenían razón, porque la guerra ya estaba terminada, ya el bando, digo, ya estaba terminada, no tenía sentido seguir sosteniendo el neutralismo, pero lo van a sostener todo el tiempo el neutralismo muy fuertemente, ¿no? En un momento se está por romper el neutralismo y Scalabrini saca en un periódico 300.000, así con el número, ¿no? 300.000 argentinos morirán en la guerra si Argentina ingresa a la guerra mundial, ¿no? Los brasileros que fueron a la guerra murieron casi todos, o prácticamente todos deben haber muerto, ¿no? Si nosotros revisamos la historia. Entonces eso es lo que está pensando ahí Scalabrini Ortiz. Y a mí me resulta llamativo el número, así 300.000, así en mayúsculas, grande, insisto, mucho de eso lo ideaba Jauretche, ¿no? Insisto, una comunicación política moderna. Jauretche dice, el lema de Forja era, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, decían ellos. Como lema político, digo, es fuerte, ¿no? Y bueno, y así tiene un montón de cuestiones, ¿no? Que, insisto, le dan una particularidad a Jauretche por ahí no escribe en los cuadernos, Jauretche, por ejemplo, escribe sí en alguno de los periódicos, pero insisto, él quizás se quedaba toda una noche en el sótano pensando una frase para un volante, ¿no? Pensando una frase para un volante. Otro afiche que sacan dice, los argentinos somos sonsos, así como en preguntas. Digo, estamos en la década, eso por ahí nos resulta común ahora, pero en la década del 30 ese estilo de comunicación política no era lo común, ¿sí? Entonces la única posición soberana que nosotros podemos tomar, dicen los forjistas, es la posición de ser neutrales en este conflicto mundial. El forjismo tampoco va a ser parte de lo que se denomina comúnmente en la política como un antimilitarismo abstracto, ¿no? Es decir, pensar que todo lo que proviene de las Fuerzas Armadas es malo. Y esto va a ser fundamental, porque ellos van a pensar en la posibilidad de una alianza estratégica entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, que es un poco lo que va a terminar pasando en la Argentina, ¿no? En el peronismo, ¿cierto? Sobre todo, quizás no tanto en la Revolución del 43, que le faltaba el elemento del pueblo, según por lo menos abordan los forjistas, pero sí en el peronismo, ¿no? Está claro, dos de los aspectos centrales eran el pueblo y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también está el aspecto económico de ese nacionalismo. Y ahí va a ser fundamental la figura de Scalabrini Ortiz. Ahí van a abordar la cuestión de la deuda externa, van a abordar la cuestión de los ferrocarriles, van a abordar la cuestión de la industrialización, la cuestión de los recursos naturales, ¿sí? Van a abordar diferentes cuestiones que son nodales para pensar este nacionalismo ahora en términos económicos. Los forjistas piensan que la Argentina es una semicolonia, es decir, la Argentina es una colonia informal de Gran Bretaña. Eso es lo que ellos piensan. Fíjense, dice, ingleses son los medios de comunicación y transporte, inglesas son las empresas monopolizadoras del comercio exterior, inglesas son en su mayor parte las empresas de servicios públicos, inglesas las grandes estancias de la Patagonia, inglesas las mejores tierras de la Patagonia, inglesas todas las grandes tiendas, las empresas que rinden dinero y son protegidas por el gobierno argentino, etcétera, etcétera. Y terminan, por eso Canning, en ese momento se inaugura el monumento a Canning, por eso Canning tiene una estatua en Buenos Aires. Esto es lo que piensan los forjistas, que en la Argentina toda la estructura económica le pertenece a Gran Bretaña.
Y claro, cuando uno empieza a revisar la estructura económica de los 30, claro, toda la estructura económica le correspondía a Gran Bretaña, ¿no? Como dicen acá, los ferrocarriles, los puertos, el Banco Central de la República Argentina, los que monopolizan el comercio exterior, etcétera, etcétera. Entonces los tipos dicen, claro, todo es británico acá. Entonces nosotros tenemos una dominación que es económica. Es decir, acá en 1806-1807 derrotamos a Gran Bretaña a las invasiones inglesas. Pero en ese mismo momento, un tipo en Gran Bretaña eleva un memorial, que es el memorial de Casterlag, algunos lo conocen como el compañero, y dice, hay que procurar dominar a estos pueblos hispanoamericanos de una forma diferente, por diferentes aspectos, que no entro para no extenderme, pero de un diferente modo. Y esa dominación, dice Scalabrini, va a ser invisible. ¿Cómo es la dominación invisible? Es la dominación económica. Es decir, ya no van a mandar ejércitos, que van a mandar diplomáticos y van a penetrar la estructura económica del país. Y van a hacer que esa estructura económica responda ya no al interés argentino, sino al interés británico, dicen. Y el que descubre esto, digamos descubre entre comillas, pero es el que lo pone realmente sobre la mesa, es Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz es el gran descubridor de la realidad argentina, dice Jauretche. Es el que descubre la realidad argentina porque descubre que la realidad argentina no es la realidad de ser un país soberano, sino es la realidad de ser un país dependiente. Pero esa dependencia ya no es directa. Acá no hay ningún ejército, nosotros tenemos el himno, las carapelas, las fiestas patrias, pero la situación real por dependencia económica es de absoluta dependencia. Nuestra riqueza drena al extranjero, dicen los forjistas. Manuel Ortiz Pereira dice, la Argentina es un país en el que llueve enorme cantidad de riqueza, pero alguien sobre la Argentina puso un techo. Y entonces la mayor parte de los argentinos no se mojan con la riqueza. Y ese techo tiene un desagüe a Europa y otro a Estados Unidos, dice Manuel Ortiz Pereira. Esto es lo que están pensando los forjistas y ponen sobre la mesa de discusión. Insisto, porque claro, mucho se pregonaba el antiimperialismo, mismo la reforma del 18, pero antinorteamericano, ¿no? Manuel Ugarte incluso. Pero claro, Estados Unidos por acá todavía no había penetrado ni nada. El que realmente había penetrado era Inglaterra. Esto es lo que dice Scalabrini Ortiz. Entonces van a denunciar la política del endeudamiento externo, ¿no? Scalabrini va a hacer una historia desde el préstamo con la casa Baring Brothers, ¿no? Scalabrini dice de 1 millón de libras esterlinas llegó bastante menos que la mitad de ese millón de libras esterlinas y Argentina va a devolver a lo largo de 80 años cerca de 8 millones de libras esterlinas. Entonces lo que aborda Scalabrini y los forjistas es que la deuda, dicen ellos, es un mecanismo de encadenamiento de los pueblos semicoloniales. Es parte de esta dominación económica y al mismo tiempo es parte del encadenamiento, ¿sí? Es decir, la idea es, a vos no te prestan plata para que te desarrolles, a vos te prestan plata para encadenarte. Es la idea de Scalabrini y de los forjistas. Dicen, a vos, la idea de la deuda, dicen, es mantenerte en el primitivismo agropecuario. Lo único que te va a quedar a vos es la deuda. Y a vos no te van a prestar deuda para que te desarrolles, te van a prestar deuda también para que montes parte de la estructura económica dependiente. Y ahí estudia Scalabrini los ferrocarriles. Entonces, ¿qué dice él? El diseño de los ferrocarriles va a ver Scalabrini, que como ustedes lo vieron, es un diseño radial hacia el puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces Scalabrini dice una frase que es fantástica, dice, cuando uno mira esos ferrocarriles trazados en abanico al puerto de Buenos Aires, se parecen a una gigantesca tela de araña metálica que aprisiona a la mosca que es la nación. Esa figura usa Scalabrini. Los ferrocarriles trazados de esta forma no son ferrocarriles para el desarrollo. No son como los ferrocarriles norteamericanos trazados de costa a costa, de norte a sur, o los europeos. El tema que, ¿cuál es el problema? Aquí, la guerra civil la ganó el modelo ligado al modelo agroexportador. En cambio, en Estados Unidos la gana el modelo industrial. No, esto es lo que empiezan a develar los forjistas en esta época, ¿sí? También, bueno, denuncian lo del banco y los ferrocarriles además manejan la política de tarifas. Es decir, suben o bajan la tarifa no según nuestro interés,
sino según el interés de ellos. Entonces, cuando haya la posibilidad de un desarrollo industrial, ¿qué van a hacer? Van a subir la tarifa de modo de que vos no puedas hacer ese desarrollo industrial. Por eso los ferrocarriles son, dice Scalabrini Ortiz, en esta forma son el factor primordial del primitivismo agropecuario. Nos mantienen siendo un país primitivamente agropecuario. No nos dejan el desarrollo industrial, ¿sí? En ese marco, insisto, aborda Scalabrini. También empiezan a pensar los recursos naturales y la necesidad de que la nación sea la que explote esos recursos, ¿no? Acá viene la tradición de Irigoyen, ¿no? YPF, ¿no? La idea de nacionalizar toda la estructura petrolera. Ellos sacan en un cuaderno y dice, el ejemplo es México, dice. México, que había hecho, Cárdenas en el año 38 había nacionalizado toda la estructura petrolera en México, ¿no? Entonces los forjistas tienen vínculos también ahí con el cardenismo. Y empiezan a pensar en que no hay soluciones parciales, sino toman una idea que es la emancipación integral de la nación. No puede haber soluciones parciales porque la dominación es total en la Argentina, ¿sí? Entonces hay algunas de las cuestiones económicas. Por último, la cuestión del aspecto cultural del nacionalismo forjista, ¿sí? Lo que dice Jauretche es, desentrañando la trama del coloniaje económico, nos encontramos que sobre ese coloniaje económico se asentaba un coloniaje cultural. Es decir, a la estructura económica dependiente le corresponde una superestructura cultural que coloniza pedagógicamente. Claro, porque a vos te dominan en forma indirecta. O sea, acá no hay armas, acá no hay alguien que está apuntando a la cabeza para que hagan estas políticas, dicen los forjistas. Pero ¿qué es lo que hay acá? Hay un gigantesco aparato cultural de colonización pedagógica, donde aparecen la historiografía, ¿no? La enseñanza de determinada historia, donde aparecen las luces y las sombras sobre determinados personajes, ¿no? Elevar con las luces a los que son funcionales a esa estrategia dependiente y mantenerlos en el ostracismo a los que no. Fíjense, Scalabrini estudia política británica del Río de la Plata y historia de los ferrocarriles, dos de los libros más importantes del siglo XX en la Argentina, que devela estas cuestiones, digo. Incluso más allá de lo que cada uno piense, ¿no? Son libros que son importantes. Es como decir, un gran libro del siglo XIX es el Facundo. A uno le puede gustar o no gustar. Lo que no puede negar es que es un gran libro para entender el siglo XIX. Lo mismo con los libros de Scalabrini. Y este Scalabrini en esa época tiene que sacar una solicitada en el diario pidiendo trabajo. En el año 42 saca una solicitada en el diario, después de haber escrito dos de los libros más importantes de la historiografía argentina, diciendo, bueno, era agrimensor, ¿no? Scalabrini, agrimensor, busca trabajo, qué sé yo, como redactor de los principales diarios, también fue, qué sé yo, busca que alguien le tire algo, ¿no? Aparte, Scalabrini tenía como 5 pibes, así que imagínense, vieron que los pibes comen y todas esas cosas. Entonces, cuestión. Entonces aparece este colonialismo cultural, donde van a hacer mesa los forjistas, también aparecen, bueno, todos los ámbitos formadores de la cultura, ¿no? También los medios de comunicación, desde ya no, con la presencia actual y demás, pero sí, por ejemplo, hacían una cosa llamativa los forjistas en sus periódicos, hacían revista de la prensa, una cosa por el estilo, un recuadro, y ponían la lupa sobre noticias de otros diarios, ¿no? Parecía, digo, una cosa muy, muy actual, podríamos decir, que ahora está de moda, pero en esa época muy rara, ¿no? Homero Mansi dice, La Nación es el único, Mitre es el único prócer que dejó un diario de guardaespaldas, dice Homero Mansi, ¿no? Esta es la crítica que van a hacer los forjistas. Ya aparece la cuestión de la historiografía. La idea que el pasado nacional está falsificado, dicen los forjistas, pero no falsificado porque sea falso, dicen ellos. El relato argentino del pasado está falsificado porque la historiografía liberal, oficial, lo que quiso hacer es darnos un relato nos dio un relato del pasado y nos dijo que era el único relato posible, ¿no? Eso es lo que la hace falsa.
Porque no es que dicen, nosotros estamos contando la historia desde los que ganaron en Caseros y Pavón. Estaría perfecto, porque cada uno cuenta la historia desde un punto de vista determinado. Pero los forjistas dicen, o Jauretche específicamente dice, lo que hace que sea falsa esa historia es que se pretenden ser el relato total, el único relato posible de nuestro pasado, y eso hace que el pasado entonces esté falsificado, ¿sí? También van a abordar cuestiones de la universidad y demás. Lo que sí es fundamental, ahora sí, para ya ir cerrando, es que, bueno, tenemos diferentes tópicos acá en el ideario forjista interesante para pensar, insisto, para el pensamiento político argentino, ¿no? Le da un plus de significación, podríamos decir, que es en la oscuridad de la década infame para estas ideas, ¿no? Estas ideas, digo, en esa década, imagínense, ¿no? El papel de Gran Bretaña, ¿no? Esto del fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este marco, el forjismo, cuando llegue la revolución del 43, la del 4 de junio, ahí va a empezar a entablar muchos vínculos con con el sector de la revolución del 4 de junio del 43. Y sobre todo van a entablar muchos vínculos con Perón. Y cuando uno revisa los escritos de Forja de esa época, Jauretche se juntaba todos los días con Perón en esa época. Tenía un cartelito así que decía audiencia permanente. Y todos los días se juntaba. Perón, recuerdan, va a tener 3 cargos: secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, ¿cierto? Se reúne todos los días. Es más, el Estatuto del Peón, recuerdan, el Estatuto del Peón es del 44, o sea, antes de que sea gobierno el peronismo. El Estatuto del Peón es una idea que le da Jauretche a Perón. Le dice, un forjista le cuenta a Jauretche que Güemes había hecho algo parecido, ¿sí? Es un estatuto del peón. Entonces se lo cuenta y Perón lo toma y hace el estatuto del peón. Al parecer, después cuenta Jauretche que Güemes no había hecho eso, el forjista tenía una idea equivocada, pero al final, no sé al fin y al cabo si es así, porque hay una historiadora ahora, salteña, que yo la otra vez estaba leyendo un librito y contaba que sí, que Güemes había dado tipo una personería a los gauchos y demás. Así que al fin y al cabo no sabemos cómo es eso, pero sí que esa idea que Jauretche le dice a Perón es fundamental. Scalabrini, por ejemplo, va a ver a Perón el 10 de junio del 44, inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? La Universidad Nacional de La Plata, ahí si mal no recuerdo estaba Homero Mansi y este otro Gabriel del Mazo era el que estaba en la Universidad Nacional de La Plata, no Homero Mansi, y el tipo arman una cátedra con diferentes tipos, un espectro político amplio de defensa nacional. Perón la inaugura el 10 de junio del 44. Lo va a ver Scalabrini Ortiz, ¿sí? A Perón. Cuando termina de hablar Perón le manda un cartelito que le dice: coronel, le vamos a pedir los trencitos, le dice, ¿no? Y entonces firma Raúl Scalabrini Ortiz, filial de Forja. Perón lee eso y dice, el autor de Historia de los Ferrocarriles Argentinos está acá, preséntenmelo, dice, ¿no? Ahora no había tipo esas aplicaciones tipo Facebook y eso, evidentemente, en la época, por lo cual, preséntenmelo, le dice, y le dice, confíe Scalabrini, que una vez que removamos ciertos obstáculos vamos a nacionalizar los ferrocarriles, ¿no? Entonces, estos que son vínculos directos entre el forjismo y el peronismo, quiero decir, ¿no? Perón había leído historia, esto que estamos diciendo. Es más, Perón, en el momento que estaba en Italia, Homero Mansi tenía un departamento en la calle Oro y en el departamento de arriba vivían unos militares, ¿sí? Un militar vivía. Y este le daba los cuadernos de Forja y le daba uno más de todos los números para que se los envíe a un tipo que estaba en Italia. Ese tipo que estaba en Italia era Perón, o sea, Perón había leído los cuadernos de Forja también. Es decir, hay un vínculo directo. O si no, fíjense con esta idea, dice, la restauración argentina solo podrá cumplirse sobre la base de la soberanía popular, la emancipación económica y el imperio de la justicia, dicen, ¿no? Es decir, como las 3 banderas del peronismo serían, ¿no? O fíjense acá más claro, dice, no puede haber nación sin soberanía, ni justicia social sin emancipación económica, ni revolución nacional sin pueblo revolucionario. ¿Qué quiero decir? Varias de las ideas que toma el peronismo desde ya no son las únicas, tiene ideas de la iglesia, del nacionalismo, qué sé yo, del socialismo, de un montón de vertientes políticas, pero acá hay un cúmulo de ideas que también toma
quiero decir, ¿no? Fíjense que son las mismas palabras que después se utilizan, digo, ¿no? Entonces hay un vínculo directo y un vínculo indirecto. La idea es que Forja constituye un eslabón entre los dos grandes movimientos del siglo XX, entre el irigoyenismo y el peronismo. Constituye como un eje entre esos dos movimientos. Toma muchas de las ideas del irigoyenismo, las profundiza, muchas de las cuales, sobre todo la dependencia, además que empieza a aparecer, la necesidad de industrializar Argentina, y las va a volcar en el peronismo. Por eso cuando sucede el 17 de octubre, los tipos dicen, nos desintegramos, dicen, y dejamos en libertad de acción a nuestros afiliados para que se sumen a este nuevo movimiento político que sería el peronismo, ¿no? Y eso es efectivamente lo que termina sucediendo. Yo les leo una frase y con esta frase termino y abrimos como a las preguntas que quieran hacer o a las puteadas, lo que fuera. Y dice así, dice, los forjistas, para ver también, igual leí algunas cuestiones, para ver la impronta de estos volantes y cuestiones que hacía. Esto, por ejemplo, es en un volante, dicen así, dicen, en el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Nuestra miseria se debe a que somos una Argentina colonial. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Por eso queremos ser una Argentina libre de todo imperialismo extranjero, cualquiera sea la ideología con que pretenda encubrir nuestra explotación. Sin ello no podrá existir libertad, democracia y justicia. Luche con nosotros para recuperar la patria para el pueblo argentino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Arrancamos con preguntas. El que quiera para preguntar. O arranco yo con una. Romper el hielo. Sí, para romper el hielo. Vos decías que ellos un poco de alguna manera revisaban la visión de la historia, cuestionaban la visión única de la historia. ¿Qué visión tenían de San Martín? ¿Cómo veían ellos a San Martín puntualmente? Si tenían alguna... San Martín aparece en alguno yo recuerdo, en alguno de los diarios estos que editan los forjistas, aparecen algunas notas sobre San Martín. Ahí lo que recuerdo ahora, me estoy recordando a partir de lo que me preguntaste, aparece un poco la cuestión de lo latinoamericano en San Martín, ¿no? En contraposición quizás a esta idea de Mitre, la Revolución de Mayo americanizada, ¿no? Empiezan a tomar a San Martín como un tipo que tenía un proyecto ligado a la cuestión latinoamericana, ¿no? Por eso también aparece la figura de Bolívar ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, estos tipos lo que habían pensado era un proyecto de nación en términos de la patria grande, podríamos decir, como podemos decir más en términos modernos, ¿no? Digo, es decir, tenían un proyecto de nación en torno a la unificación en mayor o menor medida de los territorios liberados de yugo español, ¿no? Y después también, a mí me resulta llamativo, tienen alguna fineza en el rescate de la historiografía. Por ejemplo, ellos editan un librito de Guido Spano que se llama El Gobierno y la Alianza, ¿no? A mí me parece muy preciso porque es un texto muy desconocido, ¿no? Guido Spano se lo tiene más por poeta y demás. Que es un texto en que Guido Spano se opone a la guerra del Paraguay, ¿no? Se opone al gobierno de Mitre. Son como fuertemente antimitristas los tipos, ¿no? Entonces editan ese libro, lo van sacando como fascículos. Editan también Vida del Chacho, de Hernández, ¿no? También me parece de una precisión en la lectura historiográfica, ¿no? Pero lo que no hay acá no son libros y demás, sino son notas que van sacando en los periódicos en torno a la historiografía, ¿no? Que uno va observando y demás, ¿no? Pero insisto, en algún punto hay como una fineza en el revisionismo histórico que nosotros podríamos decir, si en el 30 surge el revisionismo histórico como una corriente historiográfica, ¿no? Surge con el nacionalismo ligado a la figura de la reivindicación de la figura de Rosas, ¿no? Irasusta, Ibarguren, todos esos tipos, ¿no? Porque antes lo que teníamos eran escritos como sueltos, ¿no? Es decir, teníamos, por ejemplo,
un escrito sobre Facundo Quiroga de David Peña de la década del 20, una conferencia que da en la Universidad de Tucumán, si mal no recuerdo, que nos da otra figura de Facundo Quiroga diferente a la que había dado Sarmiento, ¿no? Después tenemos la historia de la Confederación Argentina de Saldías, que si bien no es que reivindica a Rosas, nos da una visión diferente a lo que veníamos viendo, pero como corriente surge en los 30, pero ligada a ese nacionalismo más de cuño elitista y demás. Ahora los forjistas pues nosotros podríamos decir que son una corriente historiográfica que revisa la historia desde como un nacionalismo, pero desde un nacionalismo más de raíz popular, ¿no? Intentan de rastrear la presencia como de las masas en la historia, ¿no? A Jauretche le es reveladora la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana del 10, ¿no? Jauretche es de 1901, ¿no? Muere en el 74, nace en 1901, el 13 de noviembre, y la lectura de esa Revolución Mexicana le impacta mucho, y sobre todo que es una revolución de muchas masas, muchas muchedumbres, ¿no? Y demás. Entonces en ese punto ellos van a empezar a rastrear, insisto, como a las masas populares en la historia argentina, ¿no? Pero de San Martín lo que tiene específicamente es un poco eso que te decía, unas notas en algunos diarios que sacan, que si mal no recuerdo es Atilio García Melid el que saca las notas sobre San Martín, que después fue revisionista también, ¿no? Muchos son posteriormente revisionistas, no escriben después de esto, ya en la década del 50 y demás, ¿no? De Forja eran, además de Jauretche Scalabrini, que yo no lo dije creo, eran Homero Mansi, eran Fleitas, era Manuel Ortiz Pereira, eran, ¿quién más? Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo, ¿no? Atilio García Melid, que nombraba recién, que es el que, si mal no recuerdo, saca las notas sobre San Martín, reivindicando como, en ese sentido, la figura. Lo que aparece también es mucho aparece en varias ocasiones, por lo menos, la cuestión de las invasiones británicas al Río de la Plata, una cuestión que a veces no aparece un poco velada. Ellos ¿cómo se llama? En agosto festejaban como la Reconquista. Aparece la cuestión de las Malvinas, en enero también hacen como alguna conmemoración. Y ellos dicen, bueno, el Banco Central, los ferrocarriles, etcétera, etcétera, son otras Malvinas que tenemos. Pero las Malvinas sería como lo evidente. Sería, ¿no? Sería como la dominación evidente, pero estas son otra forma de Malvinas que tenemos, una cosa por el estilo. Sacan algún comunicado, alguna nota, una cosa por el estilo. Jauretche ya grande, Jauretche dirigía a Eudeva, ¿no? Yo acá porque está acá enfrente. Abrió de nuevo la librería, justo pasé y la abrió más grande, está linda. Y están editando lo que había editado Jauretche. Y uno de los textos que edita, que todavía no lo edita, que quiere editar, que no lo van a editar en realidad, Jauretche pretende editar los textos de Rufino Blanco Fombona, venezolano, un tipo muy desconocido en la Argentina porque reivindicó muy fuertemente la figura de Simón Bolívar. Y cuando Jauretche va a editar eso, le mandan una carta diciéndole que no lo edite porque si no van a secuestrar la edición y la van a prender fuego, una cosa por el estilo, le dicen, ¿no? Porque, insisto, nos da otra visión de Bolívar ahí y nos da sobre todo otra visión de Mitre, ¿no? Rufino Blanco Fombona como que criticaba mucho a la figura de Bartolomé Mitre. Bueno, un poquito de eso. Mauricio, gracias. ¿Una pregunta? Con micrófono, dijeron. Para el Gracias por la exposición, ¿no? Yo sé que es difícil hacer historia contrafáctica o futurología, ¿no? Pero viendo lo que el peronismo en la década del 90 o el radicalismo de la época de la Alianza, ¿dónde está? Ya que Forja fue un poco, como bien citás vos, el nexo entre irigoyenismo radical y peronismo, a tu juicio, ¿dónde podría estar hoy, en la Argentina de hoy, el pensamiento de Forja en la política argentina? Complicado, ¿no? Sí, con lo del alvearismo, ¿no? En su momento Darío Alessandro dice el irigoyenismo se alveariza, dice, ¿no? Como diciendo que tiende a hacerse más conservador, ¿no? Y demás. Y después Spilimbergo, un historiador, decía que el peronismo en el mismo sentido, se había menemizado, una cosa por el estilo, ¿no? O el peronismo, le usa la figura, se había alvearizado, ¿no? Usaba la misma idea de alvearizado, pero en ese sentido, como que se había vaciado mucho de contenido, ¿no?
¿Dónde estarían los forjistas? Me parece que sí, es un poco contrafáctico, excede un poco. Habría que pensar, creo yo, en los proyectos populares, emancipatorios y demás, ¿no? Si pensamos en términos latinoamericanos, por lo menos, en torno a los proyectos emancipatorios vinculados a los sectores populares y demás, seguramente, haciendo historia contrafáctica, en esos lugares estarían los forjistas. Desde ya no estarían en los sectores conservadores, elitistas, ¿no? Desde ya tampoco estaría en un proyecto, podríamos decir, a pesar de ser contrafáctico, pero en tanto las ideas, en un proyecto ligado a la dependencia extranjera, ¿no? Digo, pensando en términos amplios, digo, a la dependencia extranjera, a la valorización financiera, que los forjistas no la vieron como tal, pero bueno, si Scalabrini criticaba la deuda, decía que los resortes económicos tenían que estar en manos de la nación, etcétera, etcétera, seguramente con proyectos que sean excluyentes, etcétera, etcétera, seguramente por ahí no estarían, podríamos decir, pero insisto, por ahí resulta un poco contrafáctico, ¿no? Así. El que vivió mucho fue el forjista Darío Alessandro, ¿no? Darío Alessandro fue bueno, ahí podemos... un forjista, era muy jovencito él cuando era de los más jóvenes de Forja, fue parte del grupo de los 8, si lo recuerdan, ¿no? Los que son más grandes sobre todo. Exactamente, donde estaba Germán, también Abdala, ¿no? Chacho Álvarez, Moisés Lenson, bueno... El grupo de los 8, tal cual. Bueno, uno de los 8 era Darío Alessandro, el que había sido forjista. Después el hijo estuvo en la Alianza, si mal no recuerdo, una cosa por el estilo, pero él estuvo en el grupo de los 8 y falleció en 2000 y piquito, una cosa por el estilo. Bueno, ellos reivindican, claro, ellos se reivindican como de la tradición forjista, ¿no? Entonces lo que buscan ellos, insisto, igual, bueno, por ahí no soy yo para decirlo, pero ellos buscan como nexos con el peronismo, ¿no? En tanto Forja se desintegra en el peronismo, ellos dicen, bueno, nosotros mantenemos una identidad ligada también al radicalismo irigoyenista y demás, y bueno, y eso, buscando nexos con el peronismo, ¿no? Podríamos pensar quizás en esa corriente Forja, pero eso se pone en Forja como reivindicando aquí, pero no es que está vinculada, ¿no? Porque la agrupación en sí se desintegra en el año 45, pero sí ellos levantan, Gustavo López y demás, que fue secretario de subsecretario general de la presidencia, tal cual, sí, exactamente. Bueno, ahí digo, por eso esos vínculos, nexos que intentan de buscar con el peronismo y demás ellos, ¿no? Así la cuestión. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Juan, muchas gracias. Estamos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a usted.